Hola, hoy vamos a explicar el principio de Arquímedes. Imagine cierto volumen de agua contenida en una bolsa de plástico delgado y luego sumergimos esta bolsa con agua adentro de más agua, una gran cantidad de agua. El agua que se halla en la bolsa se encuentra en equilibrio estático con respecto a todo el agua que está a su alrededor, como lo observamos acá en esta figura. Esto que se encuentra en equilibrio estático implica que el peso del agua que está dentro de la bolsa debe estar equilibrado con alguna fuerza que vaya hacia arriba. Esta fuerza que vaya hacia arriba pues tiene que ser de igual magnitud y de sentido contrario que el peso. Esta fuerza que va hacia arriba resulta de la sumatoria vectorial de todas las fuerzas que se están ejerciendo hacia adentro debido al fluido que rodea a esta bolsa con agua. Si observamos acá, todas estas flechas que hemos dibujado representan las fuerzas ejercidas por el volumen de líquido como resultado de la presión del fluido que lo rodea. Observemos que las fuerzas que van hacia arriba, que se están ejerciendo en el fondo de la bolsa con agua, son más grandes que las fuerzas que se están ejerciendo hacia abajo en la parte superior de la bolsa. Esto es por lo que ya habíamos visto antes, y es que la presión aumenta con la profundidad. Por lo tanto, como acá esto es menos profundo, la presión es menor y las fuerzas ejercidas son menores. Como acá estamos más profundo, entonces la presión es mayor y también las fuerzas son mayores. Al efectuar la sumatoria, la fuerza neta hacia arriba que resulta de esta diferencia de presiones se va a denominar fuerza de empuje, o también le podemos llamar fuerza boyante, o le podemos llamar fuerza de flotación. Ahí dependerá de la literatura que estemos revisando a la hora de estudiar el principio de Arquímedes. Ahora, si vemos acá la presión ejercida sobre un objeto sumergido, la presión que le está ejerciendo el líquido que lo rodea, no depende del material del que está hecho el objeto, sino solamente está dependiendo del medio en el que hemos sumergido el objeto. Por lo tanto, podríamos nosotros sustituir la bolsa de agua por una piedra o por un pedazo de madera, como serían estos casos, que sean estos objetos del mismo tamaño y forma exacta. Y si esto es así, entonces la fuerza de flotación o empuje no cambiaría, ya que, como dijimos, no depende del material del que está hecho el objeto, sino únicamente del medio en el que está sumergido. Por lo tanto, la fuerza hacia arriba sigue siendo igual al peso del volumen original del agua. Y a partir de esto podemos describir el enunciado del principio de Pascal y expresarlo de esta manera. Todo cuerpo total o parcialmente sumergido en un fluido sufre un empuje de abajo hacia arriba por una fuerza de magnitud igual a la del peso del fluido que se desaloja. Y acá tenemos la expresión que nos indica cómo calcular este empuje o esta fuerza que va desde abajo hacia arriba, y viene dado por la densidad, por la gravedad, por el volumen sumergido. En el tiempo de Arquímedes ya se sabía que cuando los objetos se sumergen en un fluido, pues como que experimentan una fuerza hacia arriba. La genialidad de Arquímedes fue poder encontrar esta expresión que se ejerce sobre los cuerpos cuando están sumergidos en un líquido. Un objeto de mayor densidad, por ejemplo, en el caso una piedra, como esta de acá, va a desalojar un volumen de agua cuyo peso es menor que el del objeto. Entonces, el volumen desalojado va a tener un peso y este peso va a ser igual a la fuerza de empuje, pero esta fuerza de empuje es menor que el peso del objeto en sí o de la piedra, y debido a que es menor, pues gana el peso y la piedra se hunde, hace que el objeto pues se hunda, no lo sostiene. Es un hecho sabido que si tratamos de elevar un objeto mientras se encuentra bajo el agua, vamos a notar que se requiere menos fuerza para hacerlo, y esto es porque el objeto ahora tiene un peso aparente. El peso real de un objeto sería el peso aparente más el empuje. Los objetos sumergidos
parecen pesar menos de lo que pesan normalmente. Y por eso es que los astronautas, cuando se están entrenando para sus viajes, practican sus tareas en grandes tanques bajo agua para simular un tanto las condiciones de ingravidez en el espacio, porque dentro del agua ellos tienen un peso aparente que es menor a su peso real. ¿Cuánto es menor? Es menor en esta cantidad, el empuje. Ahora, un objeto con menor densidad, por ejemplo, un trozo de madera, como lo habíamos visto acá, experimenta una fuerza neta hacia arriba. ¿Por qué es hacia arriba? Porque cuando está completamente sumergido, el agua desplazada, el peso del agua desplazada por este objeto es mayor que el peso del objeto mismo. Entonces, la fuerza neta actuando sobre el objeto hace que este objeto suba y llegue hasta la superficie, y va a continuar elevándose hasta que la parte de él que queda sumergida sea el volumen necesario para desalojar el agua, cuyo peso sea igual al peso total del objeto. Y en esta situación, una vez llegue a eso, pues el objeto ya se va a encontrar en equilibrio. La fuerza de flotación puede verse como si actuase en el centro de gravedad del fluido desalojado por la parte sumergida de un objeto flotante. Ese punto en el que actúa esta fuerza de flotación se conoce como centro de flotación. El peso actúa sobre el centro de gravedad y la fuerza de flotación actúa sobre el centro de flotación. Tanto el centro de gravedad como el centro de flotación no son generalmente los mismos, sino necesariamente tienen que estar en el mismo punto. Ahora, si ambos, el centro de gravedad y el centro de flotación, se encuentran en la misma línea vertical, entonces el objeto podrá flotar en equilibrio, porque se estaría cumpliendo las dos condiciones de equilibrio. La sumatoria de fuerzas es igual a 0 y la sumatoria de torcas también es igual a 0. Ahora, si el objeto flotante se ladea sacándolo de su posición de equilibrio, entonces la forma total del fluido desalojado cambia y por lo tanto el centro de flotación también cambia respecto a la posición que tenía con respecto al centro de gravedad. En este caso, el objeto flotante sí estaría sufriendo una torca. Esa torca podría empujar al objeto nuevamente hasta su posición de equilibrio o podría actuar en dirección opuesta, volcándolo por completo. Esas serían las cuestiones que habría que tomar en cuenta en la flotación de los cuerpos.